Vea este muchacho cómo nos vino a visitar hoy. ¡Qué alegría, Jacobo! ¡Ay, gracias, profe! Sino que, ¿sabe una cosa? A mí me gusta ver sus videos. Yo estoy en grado quinto. Y eso, Jacobo, cuéntame. Vea, profe, yo he visto la forma gramática, la puntuación. Mejor dicho, he visto mucho, profe. ¡Qué interesante! ¿Has aprendido de mis clases? ¡Ay! ¡Mucho! Figúrate, estaba viendo también que el discurso, viendo sus videos tutoriales. ¡Qué bien! Eso me alegra mucho saber que les está sirviendo mis videos para ustedes ir creciendo, ir avanzando. ¡Qué rico, Jacobo! Sí, profe, incluso, yo tengo una amiga que también le gusta ver los videos suyos. Muestra, tráela, preséntala. Ya voy, profe, espera. Vamos a ver con qué nos sale Jacobo. ¡Profe! ¡Ay! ¡Aquí se la tengo! ¡Qué niña tan linda! ¿Cómo se llama? ¡Me llama Sofía! Sofía, bienvenida a la clase de lenguaje. Qué rico tenerlos por aquí hoy. Gracias, profe, gracias. No, gracias, profe. Linda Sofía, estás muy linda. Vete. Jacobo, ¿por qué la echaste? No, profe, que vamos al baño. Ah, Espera. Oiga que yo te eché. ay, sí, porque es que recuerden que estamos en el mes de la amistad. Jacobo. Ella es muy amiga conmigo, profe, muy amiga. Ah, bueno, muy bien. Profe, Sí, cuéntame. ¿y qué vamos a ver en el día de hoy? Jacobo, hoy les traigo un maravilloso cuento de la amistad entre unos animalitos del bosque que se dedicaban a tener actividades en conjunto. ¿Cómo le parece que eran unos seres que por ser diferentes se aceptaban, pero tenían muchos problemas? Profe, Cuéntame, Jacobo. me dice Sofía que si le da permiso ir al baño. Claro, Sofía, vaya al baño. Ya voy. Siga, profe, que Ah, tengo la bueno. historia. Muy bien. Ponga mucha atención, Jacobo. Claro que sí. Había una vez, en una casa abandonada, vivía una extraña familia formada por un gato, un perro, un ratón y un murciélago. ¿Un qué? Un murciélago, Jacobo. ¿Sabes qué es eso? ¿Un pájaro? No. Es un animal que vive en las oscuridades, generalmente colgadito de las patas con la cabeza hacia abajo. Y en las noches sale a buscar comida, fruticas. Sigamos. Bueno, sí. Por favor. Claro. A pesar de ser tan distintos, el perro, el gato y el murciélago eran muy amigos y vivían en paz, ayudándose los unos a los otros. Sin embargo, el perro, el gato y el ratón estaban muy preocupados por el murciélago. Profe, El perro, el gato y el ratón. ¿Cómo le parece? ¿Viviendo juntos? ¡Juntos! ¡Wow! Muy Es bien. un aplauso. Sí, un aplauso, Jacobo. Sí, profe, está buena la historia. El pobre murciélago era muy torpe y se daba golpes y golpes cada vez que quería volar y compartir con sus amigos. Al principio el perro, el gato y el ratón se reían del murciélago. Le decían que tenía que prestar más atención, que no fuera tan torpe. También le decían que tenía que ser más espabilado, que no se podía pasar todo el día durmiendo, que dormir era de noche y en el día para divertirse. Poco a poco empezaron a ver que su amigo tenía problemas más graves. Nadie puede ser tan torpe, dijo el perro. A lo mejor deberíamos preguntar por ahí a ver si alguien sabe qué le pasa al murciélago, dijo el ratón. ¿Cómo le parece, Jacobo? Súper, profe, súper. Estoy interesado. Mire, estoy hasta concentrado. El gato se ofreció para ir a buscar a alguien que le contara qué le pasaba al murciélago.
Días después volvió el gato y les dijo, amigos, ya sé qué le pasa al murciélago. Cuenta, cuenta, dijeron el perro y el ratón. Al parecer, a la mayoría de los murciélagos le molesta la luz y por eso nuestro compañero se pasa el día escondido, explicó el gato. Lo que no se podían explicar mis colegas es por qué nuestro hermano murciélago es tan torpe. Al parecer los murciélagos se orientan usando una especie de radar. ¿Una qué? Una especie de radar, o sea, unas ondas que están en el ambiente y así ellos encuentran la orientación de su cueva donde viven y los animales o las frutas que van a comer. ¿En serio?, dijo el ratón. Uy, qué fuerte problema tiene el murciélago. Sí, eso pensé yo, dijo el gato. Lo que no entendería era por qué nuestro amigo no le funcionaban bien sus oídos. Esto es algo muy sorprendente. Debe tener muchos problemas en sus oídos. Al parecer, algunas polillas, Jacobo, ¿qué son polillas, sabes? Polilla. Las polillas son unos animalitos pequeñitos, Jacobo, que viven volando en el ambiente. Al parecer, ¿Cómo insectos, profe? como unos insectos pequeñitos. Ya. Al parecer, algunas polillas se le habían introducido en los oídos y por eso el pobre murciélago cada día estaba más sordo. Nunca pensé que fuera un problema tener a las polillas con nosotros. Vaya, vaya, ¿qué vamos a hacer? Jacobo, ¿qué crees tú que hicieron? Profe, yo creo que... Imagino que la terminaron. Te voy a contar. Claro, sí. Llamaron a las polillas y le pidieron el favor que buscaran otro sitio donde vivir para que el amiguito murciélago pudiera estar bien de salud y contento y se pudiera orientar. A las polillas no les pareció gracioso que las estuvieran echando de su casa, pero aceptaron por el bien del amiguito murciélago. De esta manera, el murciélago empezó nuevamente a orientarse y fue menos torpe. Y el ratón, el gato, ¿y quién era el otro? El perro aceptaron que podían ser amigos del murciélago solo de noche, porque en el día la costumbre de los murciélagos, la naturaleza de ellos es para dormir. Y a partir de ese entonces pudieron ser realmente buenos amigos y empezaron a cuidarse y a protegerse todos entre sí como una familia. Jacob, ¿cómo te pareció? Profe, súper bonita la historia, profe. Y nos lleva a reflexionar mucho sobre la tolerancia, sobre la caridad, sobre la paciencia, y hay una cantidad de valores que tú le puedes sacar a este hermoso cuento. Profe, también podemos aceptar a las personas como son. Muy Sí, bien. profe. Mire que el murciélago no podía ver ni tampoco escuchar bien hasta que el perro, el gato y el ratón se pusieron todos unidos y lo ayudaron. Muy bien, excelente, Jacobo. Qué interesante. Me encanta cómo tú te apropias del tema. Gracias, profe. Bueno, listo, Jacobo. Sí. Bueno, amiguito, espero que te diviertas en el día de hoy con la clase de la profesora Oliva. Me encantó conocerla en vida real. Profe, yo veo muchos sus videos. Qué rico, eso está muy interesante. Profe, me voy para otra clase, profe. Nos vemos en la próxima clase, ¿cierto? Sí, Jacobo, estás invitado a todas las que tú quieras y puedas venir. Gracias. Y amiguito, también te agradezco por la oportunidad de verme. Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Jacobo. Y mi amiga Sofía, que el profe Vidal, no llegó Sofía. Sofía, se nos quedó en el baño. Ve a buscarla, por favor. Listo, dale, profe, cuídense. Bueno, gracias. Y otra clase también. ¡Chao!
Se fue Jacobo. Bueno, mis amores, entonces vamos a continuar con ortografía y cultura general. En cultura general tenemos dos preguntas muy interesantes de nuestro país, Colombia. Y en ortografía vamos a trabajar un temita que es bastante conocido por ustedes, pero que es necesario que lo reforcemos, y es el uso de la M antes de B y P. Colombia, compartir. Es necesario que grabemos que se escribe con M antes de B y P. Pero que también hay otra, y es que se escribe con N de niño, N antes de V. ¿Como cuál? Como invierno, invento, etc. Estas dos reglitas, si las ponemos en práctica, mejoramos mucho nuestra ortografía. Esta es la clase que les traigo en cultura y ortografía. Lo van a desarrollar, es cortica, pero muy importante para la vida. Bueno, chicos, vamos a continuar con nuestra clase. El tema principal de nuestra clase hoy se llama la oración y sus partes. Antes vamos a explicar qué son oraciones. Una oración es un conjunto de palabras que tienen sentido completo. Las oraciones en un texto las encontramos. Generalmente inician con mayúscula y terminan en punto seguido o punto aparte. Todas las oraciones tienen una estructura básica. La estructura, o sea, están conformadas por dos partes principales, que son el sujeto y el predicado. Estas son las dos divisiones básicas de una oración. Pero dentro de esta división encontramos otra partecita que tenemos que tener claridad de ella. Se llama el núcleo. Ustedes saben que el núcleo es la parte más importante de la célula, ¿cierto? Lo principal, la más pequeñita, pero es la que hace que las cosas funcionen. En literatura, en lenguaje, el núcleo también es la palabra que le da sentido a la oración. Entonces voy a explicarles paso a paso. La primera parte de una oración se llama sujeto. Como su nombre lo indica, sujeto es el que realiza la acción. Por ejemplo, hoy en clase de lenguaje vimos un personaje muy importante. Jacobo asistió a clase de lenguaje. ¿Quién es el personaje de esa oración? Jacobo, ¿cierto? Jacobo asistió hoy a la clase de lenguaje. Esa persona, ese nombre es Jacobo y es el núcleo del sujeto. Cuando yo encuentro la palabra más importante, que esa palabra no la puedo cambiar porque se le perdería el sentido. Usted no puede decir, asistió hoy a la clase de lenguaje. Todo el mundo me preguntaría, ¿quién? Entonces, cuando yo digo Jacobo, ya estoy hablando de un sujeto. Cuando ya yo sé qué es el sujeto, entonces ya yo analizo, porque existen dos clases de sujetos. Tenemos el sujeto tácito. Tácito quiere decir que no aparece escrito literalmente en la oración, sino que yo lo asumo, ¿sí? Y es reemplazado, por ejemplo,
por pronombre. Cuando yo digo, estuvieron muy felices en el parque, ahí no aparece el pronombre ellos, ¿cierto? Ese ellos que yo debo colocar imaginariamente, porque no está escrito literalmente en la oración, a eso le llamamos sujeto tácito. Entonces, sujeto tácito es aquel que no aparece escrito en la oración, pero se sobreentiende. Tenemos el sujeto expreso. El sujeto expreso sí aparece escrito. Ese sí aparece literalmente. Retomemos la oración que les expuse ahora. Jacobo estuvo hoy en clase de lenguaje. Como yo escribí la palabra Jacobo, entonces es literal, es expreso porque aparece en la oración. Ese es el sujeto, la división del sujeto. Ahora vamos a ver el predicado. ¿Cuál es el predicado en una oración? Son las acciones, es todo lo que hace el sujeto. Jacobo estuvo hoy en la clase de lenguaje. Como ya yo sé que Jacobo es el sujeto, todo lo que sobra es el predicado. Estuvo hoy en la clase de lenguaje. El predicado está conformado por el resto de la oración. Hay una forma muy sencilla de yo saber identificar el sujeto y el predicado. Y es hacerme la pregunta, ¿quién y qué? ¿Quién asistió a la clase de lenguaje en el día de hoy? Jacobo. Cuando yo encuentro la respuesta, estoy encontrando el sujeto. ¿Qué está haciendo Jacobo? Asistió a la clase de lenguaje. Este es el predicado. Entonces, predicado se relaciona con las acciones que realiza el sujeto. Ya les había explicado que el núcleo es la palabrita más importante, que en el sujeto la palabra más importante son los sustantivos o los pronombres, porque si yo estoy hablando de ellos, ahí no hay un sustantivo, ahí hay un pronombre. O sea, que el núcleo del sujeto puede ser sustantivos o pronombres. Y el núcleo del predicado siempre van a ser los verbos conjugados. O sea, todos los verbos que aparecen. Asistió, comió, canta, baila, bailaron, vendrán, vinieron, etc. Todos los verbos hacen parte del predicado cuando los utilizo en mi oración. Este tema va a ser reforzado a través del tallercito de afianzamiento. Ustedes van a desarrollar el tema y van a abrir la página y tener abiertas las evidencias para que tengan la forma de realizar el respectivo taller. Voy a contarles también entonces que existen unas clases de oraciones según el hablante. Si el hablante tiene intención de afirmar, de decir, estas oraciones reciben un nombre. Las clases de oración ya las conocemos, hemos visto varias clases. La primera clase que nosotros siempre, y la trabajamos mucho, y en la cotidianidad, porque casi todo es afirmativas. Las oraciones afirmativas, como su nombre lo indican, están afirmando algo. Juan bailó muy bien. Luisa llegó de paseo. Carolina se está peinando.
Y así sucesivamente. Todas las proposiciones que uno está afirmando reciben el nombre de afirmativas. Como hay afirmativas, también hay negativas. Luis no se tomó la sopa. Jamás vi a Carlota en clase. No quiero asistir al paseo. Cuando ustedes utilizan el no, el nunca, el jamás, están haciendo oraciones negativas. Tenemos otra, que son las dubitativas. Dubi viene de duda. Las oraciones que me expresan duda, como por ejemplo, tal vez yo cuente la verdad. De pronto regresa mi mamá de viaje. Quizás vamos de paseo. Estas oraciones que expresan duda deben tener estas palabritas que me están indicando que no hay certeza de lo que están diciendo. Quizás, de pronto, tal vez, ojalá, etc. Tenemos las interrogativas. Interrogativas me generan pregunta. Siempre que yo vaya a plantear una oración interrogativa, debe ir entre signos de interrogación. Siempre que yo voy a hacer una pregunta, la debo generar dentro de los signos de interrogación. Si yo no coloco estos signos, la oración no tiene ese sentido de pregunta. Si yo la dejo suelta, quedaría como una proposición afirmativa. Si yo abro un signo de interrogación, hay que tener cuidado de que lo tengo que cerrar, porque de lo contrario estaríamos incurriendo en un defecto gramatical u ortográfico. Tenemos, por último, las exclamativas. Las exclamativas me expresan emociones, sentimientos. ¡Qué alegría! ¡Llegaste! ¡Por fin! ¡Viva! Estas expresiones siempre van entre signos de admiración. Si yo no coloco los signos de admiración, le estoy restando alegría, euforia, emoción, explosión a la oración. Entonces, así como la interrogación la debo abrir y cerrar, las exclamativas igualmente las debo abrir y cerrar. Estas son las básicas. Existen algunas otras clases de oraciones no menos importantes, pero ya esas las verán en un grado superior. Hemos llegado al final de la clase. Van a aplicar todas las evidencias en el taller de actividades o de afianzamiento. Chao, nos vemos. Que estén muy bien y se me cuidan mucho.